Bueno, déjame empezar preguntándoos algo. ¿Cómo reconoces a una mamá recién estrenada? ¿Cómo reconoces a una mamá recién estrenada? ¿Cómo se reconoce a una mujer que acaba de tener un bebé, un hijo? A ver, ayudarme. ¿Qué? Está cansada. Vale, muy bien. ¿Qué otras características? Está hinchada. Las ojeras, ¿vale? ¿Qué más? Tiene inseguridad, miedo, ¿vale? Os estáis dejando algo importante. El bebé, carga el bebé, ¿verdad? O sea, ¿cómo reconoces a una mamá? Porque lleva un bebé, tío, o sea... Vale, bien, muy bien. ¿Cómo reconoces a un futbolero, a un amante del fútbol? Siempre está con el Messi en la boca, ¿qué más? Siempre está a lo mejor con una camiseta, ¿verdad? Del club. Ahora que es el Mundial, ¿qué? Se ha visto todos los partidos, sabe quién está, quién no está, cuándo perdió, los demás mundiales se los conoce también, ¿verdad? Un futbolero, ¿verdad? Siempre está hablando de ¿qué? De fútbol. Vale. ¿Cómo reconoces a un rockero heavyata motorista? Por las pintas, principalmente. Suelen vestirse bastante parecidos, ¿verdad? A tatuajes, ¿verdad? La ropa, ¿qué color? Rosa, azul, negro, ¿verdad? El pelo, ¿no? Yo escuchaba un monologuista que decía, yo era heavyata, el pelo se me caía y no dejó de caerse y me quedé así, ¿no? Y quedé calvo, pero fui heavyata, tuve pelo largo, ¿no? Decía el monologuista. Por las pintas, ¿verdad? Y por los sitios a los que frecuenta. Los vas a encontrar normalmente juntos, ¿sí o no? ¿Cómo reconoces a un fiestero, discotequero, de las carpas, del baile, de la noche? ¿Cómo lo reconoces? Habla de lo mismo, habla de la fiesta. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cómo lo vas a reconocer a una persona que se va de fiesta por las noches, a beber, a bailar? Duerme cuando los demás están despiertos, ¿no? Y está despierto cuando los demás duermen, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Los chicos llevan los pantalones colgando y las chicas no llevan pantalones. Exacto. Cómo se visten habla mucho de lo que les gusta, de los sitios que frecuentan, ¿vale? Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿cómo reconoces a un cristiano? Normalmente sería que tenía que vestir decoroso. Debería vestir decoroso. ¿Qué significa decoroso? Pues bueno, como nos enseñaba al principio, no enseñar más de lo que tenemos que enseñar, Vale, sin provocar, sin provocar, sin llamar la atención, sin ser provocador en cuanto a sexualmente hablando, ¿verdad? Algo así, ¿no? Estamos hablando, o las piernitas enteras fuera, ¿no? ¿Verdad? Por la vestimenta, por los frutos. ¿Carlos ha dicho? Gracias. Por los frutos. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe, ¿verdad? Hay unos rasgos característicos del cristiano. Ya hemos dicho que se le va a reconocer porque no va a vestirse de determinadas maneras. Se le va a reconocer por los frutos. ¿Qué más? Principalmente porque da a conocer al Señor y porque le agrada mucho hablar del Señor. Por las cosas que habla. Por las cosas que habla. Su boca está llena de ciertas conversaciones, ¿verdad? Ciertas conversaciones, y en cambio no tiene otras determinadas conversaciones. Hay determinadas palabras que no forman parte del vocabulario de un cristiano, ¿cierto? No deberían. ¿Vale? ¿Qué otras cosas nos dejamos? Hemos dicho vestimenta, frutos, lo que habla, lo que dice, y hay algo importante. ¿Vale? Las actitudes, los frutos, las características. Cuando hago así,
Los sitios que frecuenta. ¿Cuál es el sitio principal que frecuenta un cristiano? La iglesia. Ayer estaba con unos amigos cenando y hablábamos de cuando éramos pequeños, ¿no? Tus hijos no van como los demás niños a todos los cumples del cole, y les digo, no podemos. ¿Cómo que no podéis? ¿No queréis? Bueno, las dos cosas. Nuestros niños tienen amigos en la iglesia, su ambiente de fin de semana es la iglesia, las actividades que tenemos como familia son la iglesia, y mis hijos, infelizmente, por la decisión que yo he tomado vivir, no pueden asistir a los partidos de fútbol del domingo, porque están aquí. No pueden ir a ciertas actividades de sábado, porque nosotros como familia estamos atendiendo otras actividades. Hay cosas que no podemos hacer porque hemos preferido hacer otras. ¿Cómo se reconoce a un cristiano? Por sus frutos, lo primero, vamos a empezar por aquí. Los frutos, por cómo se ve, por cómo habla y a dónde va. Que es lo mismo decir a dónde no suele ir, no suele frecuentar. No significa que un cristiano no pueda ir alguna noche a escuchar música, que un cristiano sea pecado bailar, pero cuando eso controla tu vida, cuando eso es el motor de tu vida, querido, eso no son los frutos, ahí hay algo que no cuadra. Cuando tú tienes que vestirte de determinada manera para ir a un sitio, para bailar, es que hay alguna cosa ahí que no cuadra, ¿Verdad que es visible la marca, debería ser visible la marca de un cristiano? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Dónde frecuenta? Lo que consume, hoy en día es súper importante esto, ¿no? Hay mucha gente habla de lo healthy, de lo sano y tal, pero no solo lo que entra por la boca o por los pulmones o que va al hígado, estoy hablando del tabaco, de la bebida, también está lo que miramos. Porque hoy en día no se consume tanto alcohol ni tanto tabaco, pero se consumen muchas redes, mucha internet, muchos vídeos, consumimos mucho. Y aquí también se distingue y se debería diferenciar la vida, el carácter de un cristiano. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? ¿Estamos hablando claro? Muy bien. Entonces, habían unos que decían, todo me es lícito. ¿Habéis escuchado esto? Eso es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque está en la... Muy bien. Todo me es lícito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo. Me recuerda mucho a lo de todo me es lícito, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra que me gusta mucho también, que alguna vez he escuchado en una cena, en una comida, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso está en la Biblia. ¿Cuál es el problema de estas tres frases? Son bíblicas. ¿Cuál es el problema de estas tres frases? El contexto. Muy bien. Esas frases sacadas de contexto significan lo opuesto, un pretexto. Es una excusa para hacer lo que me apetece. Todo me es lícito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo todo. Puedo lo que sea, porque Cristo me fortalece. Lo puedo todo. Comamos y bebamos, ¿qué más da? Mañana moriremos. La primera y la última frase son sarcasmos, vamos a decirlo así. Es Pablo usando un dicho de la época para enseñar otra cosa. Todo me es lícito, pero hay una enseñanza que sigue. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, es lo que decían aquellos que lo creían en la resurrección. Pero los que creen en la resurrección tienen otras prioridades, que no es solo comer y beber. No es solo la fiesta, porque no hay un futuro. Nosotros creemos que hay un futuro. Por eso sacrificamos ciertas fiestas, porque sabemos que hay una eternidad. Porque no solo cuenta el placer de la vida aquí, sino que cuenta la vida eterna allí. No voy a perder mi vida, a ganar mi vida aquí, a nivel de éxito, de disfrute, de placer, y perderla allí.
y perder mi alma. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa me encanta, porque esta sí que es bíblica, pero ¿cuál es el contexto? Decía Pablo unos versículos antes, he aprendido a estar contento, satisfecho, cuando hay comida y cuando no hay. Cuando hay trabajo y cuando no hay. Cuando estoy preso y cuando estoy libre. Y dice, ¿por qué? Todo. Y entonces nos hemos creado un falso cristianismo. Y en las iglesias se escucha mucho, tu victoria está en Cristo, está en Jesús, todo lo puedes, en Cristo que te fortalece. Conquista esa batalla que estás luchando, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Declara la victoria, declara el trabajo, declara que tu vida va a cambiar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú no has nacido para vivir en pobreza, en miseria. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Pablo, ¿qué está diciendo? He aprendido a contentarme con lo poco y con la abundancia, y con lo mucho. Y si usamos esta frase fuera de contexto, no estaremos predicando el Evangelio. Mucho ojo con los versículos fuera de contexto. Mucho ojo con aquello. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde? ¿Y qué dice en el texto? Explícamelo bien, porque recordamos a veces cosas y nos vienen como pretextos, excusas, para defender una idea. Y querido, si tienes un texto, ve a la Biblia, repásalo, confirma que realmente lo que crees que es lo que está diciendo Dios, concuerda con lo que dice el pasaje. Cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si el mundo cristiano, el mundo evangélico sobre todo, ha usado ciertas frases fuera de contexto y ha torcido el Evangelio, ¿cuál es entonces el significado verdadero del Evangelio? Ya te digo yo que el Evangelio no es tu conquista personal, tu victoria personal, tu prosperidad personal, declarar las cosas y que las cosas sucedan. Ya te digo yo que no es eso. Si no es eso, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Te lo digo, arrepentimiento. ¿Sabéis lo que es el arrepentimiento? A lo mejor alguien no sabe lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que estás haciendo algo mal. Reconocer que estás equivocado, que la estás embarrando delante de Dios y arrepentirte. Y decir, lo siento, disculpa Dios, perdón. ¿Sabéis cuál es el verdadero evangelio? Arrepentimiento. ¿Sabéis qué más? Algo que hoy en día no le gusta a nadie escuchar. Renuncia. Renuncia. Porque, no sé si os acordáis de la predicación de hace unos domingos, tiene que haber Cristo, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Cuando Cristo aparece en tu vida, tiene que haber un antes y un... Las cosas viejas. Y tienes que renunciar, y tenemos que renunciar a las cosas viejas. Esas cosas tienen que pasar. Tenemos que empezar a vivir cosas nuevas de Dios. Arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, renuncia. Y Jesús eso lo dice de una manera súper hermosa. Dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿La cruz para qué sirve? ¿Para qué servía la cruz? Para morir. Para morir. ¿Y qué tiene que morir? Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra carne. Las cosas viejas tienen que morir. ¿Eso cómo se llama en la Biblia? ¿Un sacrificio? Tenemos
que renunciar, tenemos que hacer sacrificios de algunas cosas. Y dice Jesús, tome su cruz, que implica muerte, que implica sacrificio, y dice otra cosa más, tome su cruz y... ¿A dónde? ¿A dónde iba Jesús? La cruz la llevaba. ¿A dónde iba Jesús? A morir y luego resucitar. Y luego resucitar. ¿A qué nos está invitando Jesús? A morir y a nacer. A nacer diferente. No igual que antes, diferente. Tengo apuntado aquí, a entregarse a uno mismo, a sacrificarte, lo que eras, morir tus deseos, tus viejos anhelos, aquello que moría, el fútbol, los amigos, la fiesta, la bebida, aquello que daba la vida, aquello era mi vida. Aquello es basura ahora. Aquello es basura. Me muero en ese sentido y vuelvo a nacer. Y ahora me entrego a los demás también. Igual que Jesús, me entrego a los demás, me desvivo por otros, sacrifico mis fines de semana, mis días libres, mi propia fiesta, por amor a Dios y a mis hermanos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Leemos la Biblia? ¿Ahora sí? ¿Sí? Estamos en 1 Corintios capítulo 6, en la segunda mitad del capítulo. Hace un par de domingos leímos, mientras yo voy hablando, ir buscando, ¿vale? 1 Corintios capítulo 6. Hace un par de domingos leímos 1 de Corintios capítulo 5. Y os propuse cambiar la palabra inmoralidad o... ¿Cuál era la otra de la Reina Valera? Se me ha ido ahora. Fornicación, gracias. Fornicación por otra palabra, que es el griego. Porneia, muy bien, porneia. ¿Por qué porneia? Nos conecta con algo muy actual. Pornografía. Y definimos, explicamos lo que significa en la Biblia inmoralidad sexual, que es lo mismo, en otras versiones se traduce por fornica. Ayudarme, ¿qué es la fornicación y la inmoralidad sexual, que es lo mismo, o la porneia en el griego? ¿Qué es? ¿Qué? Sexo fuera del matrimonio. Vamos a parar entonces un momento aquí. ¿Cuáles son los ejemplos de sexo fuera del matrimonio? Principalmente dos. Adulterio, estar casado, tengo un pacto con mi pareja, mi mujer o mi marido, y el sexo para nosotros es el uno con el otro. ¿El adulterio qué es? Fuera de ese pacto. Ese es el primer ejemplo de sexo fuera del matrimonio. ¿Cuál es el otro ejemplo de sexo fuera del matrimonio? Sin casarse. Así de sencillo. Sexo sin matrimonio, sin pacto. Son dos maneras de explicar la inmoralidad sexual. O fornicar, o en el nombre que hemos cogido del griego para recordar, porneia. Otros ejemplos de inmoralidad sexual, porque no es solo el sexo fuera del matrimonio, hay más cosas. ¿Qué más? La homosexualidad, una sexualidad equivocada. No, pero es que nos hemos casado ya, pero no como Dios lo ha diseñado. No sirve de excusa. El matrimonio Dios lo ha diseñado de una manera. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su... ¿Cuántos hay aquí? ¿De qué género? Hombre y mujer. No hay más de dos. No hay poliamor. Hay un hombre y una mujer. Hay tres, el Señor está con ellos. Claro, hay pacto delante de Dios. Hay un compromiso. Y ahí se da el sexo. ¿Alguna cosa más? De la inmoralidad sexual. Prostitución. Da igual que sea fuera del matrimonio o sin matrimonio. Estamos hablando de y ahora lo leeremos, unirte a una persona que se une con otras personas. O sea, es el descontrol total. Y Jesús apuntaba a algo súper interesante, que conecta mucho con hoy en día. No sé, el incesto también era un ejemplo, son relaciones sexuales
prohibidas fuera de lo que Dios ha diseñado, del hombre y la mujer, su padre, que deja a su padre, a su madre y se une con su mujer, son uno, una sola carne. Pero Jesús apuntaba a algo todavía más profundo, que en aquella época parecía que tal, pero hoy en día aplica mucho. Y Jesús decía, pues cualquiera que con solo mirar desee, la lujuria, se traduce como lujuria, desee en su corazón o se imagine en su mente. Hoy en día es que no hace falta mucha imaginación. Es tan explícito que no hace falta ni imaginación. Pero solo el hecho de mirar, contemplar, observar, desear aquello aquí dentro, Jesús dice que se llama adulterio. Y el adulterio es una inmoralidad fornica por neia, pornogra. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que abarca la inmoralidad sexual? ¿Sí? Vale. Ahora que todo eso está claro, vamos a leer el texto. Y os invito a hacerlo de la misma manera que hicimos la otra vez. Julia, ¿estás preparada? Cada vez que tengamos en el texto la palabra inmoralidad sexual, inmoral, inmoralidad, inmorales, decimos nosotros porneia. ¿Cómo? Porque nos conecta con una realidad hoy en día. Porneia, ¿vale? Que es la palabra original del griego. Se tradujo por fornicación o inmoralidad sexual. Pero si supiéramos leer en griego, diría absteneos, huid de la porneia. ¿Vale? Julia, vamos a leer, por favor. Gracias. A partir del versículo 12 hasta el 20, lo leemos todo. Todo me está permitido. Fijaros lo que decían. Y fijaros cómo está, entre comillas. Porque esa era el eslogan de los corintios. El eslogan, su palabra favorita. Todo me está permitido. Y Pablo continúa. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, repite Pablo. Pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Cómo está esto aquí? Escrito entre comillas. ¿Por qué? Porque eso era un dicho, era un eslogan, algo que repetían, igual que todo me está permitido. Y decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y dice Pablo, así es. Y Dios los destruirá a ambos, no quedará nada. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Porneia, gracias, para que nos conecte, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Sigue, Julia. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Naceremos de nuevo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No sabéis que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual, porneia. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? ¿No sois vosotros vuestros propios dueños? Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. Hasta aquí. Amén. Vamos a explicar un poquito lo que hemos leído. Primeros versículos. ¿Cuál es el eslogan de los corintios? El eslogan. Todo me es lícito. Todo me está permitido. ¿A qué apunta eso? A una confusión. Está hablando de libertad. Y nosotros explicamos esto. Una cosa es la libertad y la otra cosa es el libertinaje. ¿Sabéis la diferencia? La libertad es la situación de haber estado preso, haber estado atado, haber estado cautivo y ahora ser libre. ¿Y el libertinaje qué es? Usar pretextos, excusas, eslóganes, versículos sacados de contexto para hacer lo que quieras, lo que te dé la real gana. Libertad y libertinaje. La libertad, ¿a qué apunta? A un estado de antes, que era como
presos, cautivos, atados, oprimidos. Y ahora, libertad. Me gusta definir la libertad como lo define Pablo en unos versículos antes. Julia, versículo 7. Pablo estaba hablando en los versículos anteriores de una disputa, de un pleito, de una denuncia ante los juzgados de un hermano hacia otro. Y dice esto: en realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos, disputas, denuncias entre vosotros. Y esta es la libertad. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Te revienta la cabeza. Esa es la libertad en Cristo. Esa es la libertad en Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque una persona, ponme el versículo, Julia, porfa. Una persona atada a su vieja naturaleza, a su pecado, a su inmadurez, no soporta. Porque el amor todo lo... No. El amor todo lo soporta. Corintios capítulo 13. El amor todo lo soporta. Una persona que está atada a su orgullo, a su pecado, a su ego, no sabe soportar. No es libre en Jesús para soportar. Y eso es muy fuerte. Porque hoy en día nos venden que el cristianismo es, ese te ha hecho daño, olvídalo, búscate otra iglesia. Hay muchas, búscate otra. Esta es la libertad en Cristo. Tú ya no eres dueño de tu cuerpo. Tú ya no eres dueño de tu orgullo. Tú ya no eres la misma persona. Dice Pablo, no lo está diciendo en broma, está diciendo en serio. Es una llamada de atención. ¿No sería mejor soportar la injusticia de tu hermano? Déjame decirte algo que te va a reventar la cabeza, no te va a gustar escucharlo. Eres libre en Cristo, ¿amén? Para soportar a tu hermano. Ya no mola tanto, ¿verdad que no? Eres libre en Cristo, amén, para dejar que os defrauden. Ese es el ejemplo de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, cópiame, haz como yo. Eres libre para soportar, para aguantar, por amor, porque el amor todo lo soporta. Una persona que carga con dolor, con rencor, no es libre. No es libre. Una persona que carga con algo contra un hermano, no es libre. Y Jesús quiere hacerte libre. Y por mucho que te duela escuchar esto, si quieres seguir a Jesús, si quieres ser como Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, de tu orgullo, de tu ego, para soportar a tu hermano. Ese es el evangelio que hoy en día ya no se predica en las iglesias. Lo que se predica en las iglesias, declara, conquista, olvídate del otro que te ha hecho daño. Pero Jesús te invita, toma tu cruz, sígueme. Eres libre para soportar, para poner la otra mejilla. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Habían confundido la libertad en Cristo para soportar, para ser defraudados, con el libertinaje. ¿Y cómo usaban eso? ¿Cómo estaban viviendo su vida? ¿Qué lugares estaban frecuentando esos cristianos? Responderme, lo decía en el texto. ¿Qué estaban haciendo ellos con su libertad? Unirse con ¿lo hemos leído antes? Prostitutas. ¿Dónde están las prostitutas? En el prostíbulo, o sea, donde estén. En aquella época eran los templos sagrados, de prostitución sagrada. ¿Qué hemos dicho? Tiene que haber un antes y un después de Cristo. Hay unas cosas que antes se hacía, pero que ahora
Ya no. Y ellos estaban usando la libertad en Cristo no para soportar al hermano, porque se denunciaban entre ellos, sino para irse a acostarse con quien les apetecía. Para vivir una sexualidad equivocada, errónea. Versículo 15. Entramos en el problema. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Hace 2 domingos hablábamos de un término que era la tolerancia. Y la Iglesia está perdiendo la capacidad de distinguir el pecado. Eso es muy grave. Estamos permitiendo, tolerando cosas, sobre todo relacionadas con la inmoralidad sexual, fornicación por neilla. Estamos tolerando cada vez más, relajándonos y permitiendo que forme parte habitual de nuestra vida. ¿Y cómo se distingue un cristiano? Hoy en día cuesta más. Hoy en día cuesta más porque toleramos más, porque nos parecemos más a los demás. Hay costumbres de la vieja naturaleza del mundo que no debiéramos permitir. La homosexualidad, el sexo fuera del matrimonio, antes de casarse, después de casarse, fuera del matrimonio. Y muchas otras cosas que hemos hablado antes. La pornografía no debería ser parte de nuestra condición de nueva naturaleza. No debe formar parte de nuestra nueva manera de vivir. Y Pablo apunta aquí a un problema que a veces es un poco teórico, difícil de entender, pero a lo mejor lo podemos aterrizar. Los griegos, sabéis que Corinto estaba en Grecia, y los griegos son aquellos filósofos que piensan mucho, llegaron a una idea y separaban el mundo de las ideas, o el mundo espiritual, del mundo de la carne. Y eso, en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana más bien, nos ha llevado a muchos problemas. ¿Por qué? Porque ellos decían, el espíritu es bueno, la carne es... Otra vez. El espíritu es bueno, la carne es mala. Y esa era su manera de pensar. Y eso impregnó la manera de pensar de la iglesia durante mucho tiempo. ¿Qué estaban pensando los corintios aquí? Mi espíritu está seguro, está salvo, soy libre en Cristo, la carne, no importa, todo lo puedo. Todo me es lícito. Puedo vivir mi espiritualidad desconectada de mi carne, de mi vida normal. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Pablo está apuntando a algo que a lo mejor nos pasa a nosotros hoy en día. Queridos, queridas, la espiritualidad no es solo venir a la iglesia, levantar manos, orar, llorar, y el lunes a vivir en la carne, y el martes, y el miércoles, y toda la semana, y el domingo otra vez, espirituales. No, eso está súper bien, es una espiritualidad muy necesaria, muy buena, muy edificante, pero el espíritu está conectado con la carne, y que lo que yo hago con el espíritu me afecta a la carne, y lo que yo hago, con la carne me afecta espiritualmente. ¿Se entiende esto? Esto es muy serio. Y Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une con una prostituta no puede unirse, no debe unirse con el cuerpo de Cristo? No se pueden mezclar las dos cosas. Y hemos hablado de varios ejemplos, pero el que más nos afecta hoy en día creo que es la porneia, en grafía, en imágenes. Y eso ha formado parte y forma parte de una cultura de hoy en día, en la que venimos, adoramos, pero luego nuestra consumición, lo que nos entra por los sentidos, Jesús dice, no hace falta irse a acostarse con una prostituta, con el solo desear, mirar
a la mujer que está al otro lado, del prójimo u otra mujer, con solo desearla, ya has adulterado en tu corazón. Entonces yo os pregunto, ¿creéis que estamos muy desconectados de la realidad de Corinto? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o no? Aquí poca gente levanta la mano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Que es una lucha de hoy en día? Primero, el pacto matrimonial. Ya nadie respeta el pacto matrimonial. Sexo antes del matrimonio es lo habitual, es lo normal. Separarnos y volver a juntarnos y tener sexo llevando una vida desorganizada es lo normal. La pornografía, el ver habitualmente, incluso en películas, no hace falta que sea ir a buscar algo concreto, acostumbrarnos a una sexualidad explícita, es lo habitual. Y creemos que eso está desconectado del domingo. No, eso afecta al cuerpo de Cristo. Eso afecta a la iglesia. Eso afecta tu propio espíritu. Yo creo que es por eso que hoy en día hay tantos escándalos en la iglesia a nivel sexual. Yo creo que la iglesia ha pecado de eso también. De tratar al sexo como algo tabú. No vamos a hablar tanto de este tema, porque es privado, no vamos a hablar tanto de este tema, como queriendo desconectar la carne del espíritu. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero en las iglesias, los últimos años, ¿cuántas predicaciones sobre sexo habéis escuchado? Poquísimas, ¿verdad? O ninguna. Y os pregunto, ¿es malo el sexo? Decídmelo de verdad, lo que pensáis. ¿Es malo el sexo? Por Dios, no. Lo ha creado Él. Es genial. ¿Cómo? ¿O se nos ha olvidado? ¿O se nos ha olvidado? ¿O lo decimos poco? ¿O no nos lo creemos? Hay algo aquí que no cuadra. Porque decimos que somos cristianos y no se nos reconoce como cristianos. Y en el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo se meterá en el tema del matrimonio y el tema del sexo. No creáis que esta va a ser la única predicación que vamos a usar esta palabra, y vamos a hablar de pornografía, de sexo, de matrimonio, dentro, fuera, cómo. Esto ahora no meteremos en tema. Pero vamos a aterrizar esta predicación. Hay dos aplicaciones en el texto. ¿Tienes el texto delante? ¿Lo tenéis? Biblia, móvil, lo que sea, ¿lo tenéis delante? Los últimos versículos que hemos leído del capítulo 6. Hay dos mandatos de Pablo y será fácil de recordar, a menos en mi Biblia. En mi traducción, quiero decir. Hay dos mandatos de Pablo con la letra H. Julia, versículo 18. ¿Qué has dicho? Huyan, huid. ¿Va con H o no? Sí. Recordarlo, ¿vale? Una H. Huyan. ¿De qué? De la fornicación. ¿Cómo lo decimos nosotros? De la porneia. Huye. Hay otro versículo en la Biblia que dice, resistid al diablo. Y él huirá. Pero fíjate lo que dice Pablo acerca de la inmoralidad sexual, de la porneia. ¿Qué dice? Resistid a la porneia. ¿Dice eso? Huye. Corre. ¿Alguien se acuerda de José? ¿Alguien se acuerda de José? ¿Qué le pasó a José? Le estaban ofreciendo una buena porneia, ¿verdad? Una señora rica, hoy día una sugar mami. Le estaba ofreciendo sexo fuera del matrimonio. ¿Y qué hizo José? ¿Discutió? ¿Resistió? Huyó. Y lo pagó caro. Y lo pagó. Fue acusado injustamente. Pero déjame decirte, somos libres en Cristo para aguantar las injusticias, si hace falta. Somos libres en Cristo para huir de la inmoralidad sexual. Cristo nos da poder, capacidad, autoridad, no para resistir
a la porneia, sino para, con H, recuerda, huir. Eso puede cambiar vidas. Esto puede ser un antes y un después en la vida de alguien. Aplica esto en tu vida. Huye. Huye. Si ves que vas a estar en una situación en la que vas a tener que resistir, no lo hagas. Huye. ¿Alguien ha visto El Señor de los Anillos? Hay un momento en el que Gandalf se sacrifica por los demás y lucha contra el dragón y dice a los demás: ¡huid, insensatos! Lo mismo, no seas insensato de querer luchar con eso. Huye. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué decisiones voy a tomar para huir de la porneia? Algo tengo que hacer. ¿Cómo voy a huir? José huyó físicamente corriendo, pero hoy en día la porneia está al alcance de nuestras manos. La porneia está al alcance de un chat hablando con alguien y que ese chat va subiendo tono, y nos invita a ir a un sitio, a hacer algo. ¿Resiste? Pregunto, ¿resiste? No. No lo habéis entendido. La porneia está al alcance de nuestras manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Resistir? ¿Estáis dormidos o qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Resistir? Huye. Evítalo. Corre de eso. No le des ni un poco de cabida. Primera aplicación, primera H. Segunda H, versículo 20, Julia. ¿Cuál es la segunda H? Honra. ¿Honra a quién? ¿A quién? ¿Estáis o no estáis? ¿Honra a quién? Vamos por partes. ¿Honrar a quién? A Dios. ¿Con qué? Con tu cuerpo, ahora sí. Primero quiero poner Dios en su sitio, ¿vale? ¿Honrar a quién? A Dios. ¿Con qué? ¿Con tus alabanzas? ¿Con tu domingo aquí? ¿Viniendo a la iglesia? Con tu cuerpo. Tu cuerpo está hecho para honrar a Dios. Y honrar a Dios no es solo la vida espiritual del domingo, de la iglesia. Honrar a Dios con nuestro cuerpo es hoy a la tarde, es hoy a la noche, es mañana por la mañana, es el resto de la semana. Dice Pablo, y termino, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, evita toda clase de mal. Estoy en 1 Tesalonicenses 5, versículo 22 y 23. Evita toda clase de mal. Dicho de otra manera, evitar, huye. Evita, huye. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo. ¿Qué palabra acaba de usar? Santifique. Tenemos un llamado a ser santos, a dejar las cosas de antes. Que os santifique por completo y conserve todo vuestro ser. Y ahora define el ser, porque Dios está interesado en conservar nuestro ser, que es, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Dios no ha enviado a su Hijo Jesús para salvar solo tu espíritu. Él quiere salvar tu alma. Y cuando la Biblia de alma habla de mente, de capacidad de pensar, tu pensamiento, tu razón, también lo quiere salvar. Y también quiere salvar tu cuerpo. Porque el cuerpo está conectado con el espíritu. No son dos cosas separadas. ¿No sabéis hoy en día que las enfermedades de la mente, de los sentimientos, afectan al cuerpo? ¿Verdad que sí? Aquí es algo sabido de hoy en día. Que cuando tienes ansiedad, tu cuerpo se siente. O cuando tienes estrés por culpa del trabajo o por culpa del cuerpo, ¿qué se resiente? La mente. Y hasta hoy en día nos ha quedado muy claro que el cuerpo está conectado con la mente. Y lo que la mente le pasa le afecta a mi cuerpo. Lo que le pasa a mi cuerpo le afecta. Pero nos hemos olvidado del tercer aspecto, el espíritu. No podemos vivir vidas desconectadas espiritualmente y carnalmente.
y hasta aquí hemos terminado. Yo te pregunto, ahora, ¿qué va a pasar? Porque después de toda esta lectura, estos pensamientos, estas ideas, ¿qué es lo siguiente? Te propongo 3 cosas. Y que el Espíritu Santo ahora me use y encamine lo que te voy a proponer. Número 1, examínate. Me examino a mí mismo y me arrepiento. Y me arrepiento de algo que a lo mejor tengo que cambiar. A lo mejor para unos es una costumbre de haber intentado luchar con algo y no huir. A lo mejor para otros es estar viviendo de una manera que no es la correcta, estar haciendo algo físicamente con su cuerpo que no es lo correcto. A lo mejor para otros es darse cuenta de que está en una relación que no le corresponde estar, porque está prohibida por parte de Dios, porque es adulterio, no lo sé. No lo sé, que el Espíritu Santo convenza a cada uno de su pecado. Pero os puedo asegurar que en la iglesia de Cristo hoy en día, igual que la de Corintios en aquella época, hay porneia. Y como iglesia tenemos que luchar contra la porneia. Huye de la porneia, huye. Sal corriendo, como José, sal corriendo. Arrepiéntete de esto. ¿Quieres un consejo que funciona? Confiesa. Confiesa. No lo intentes solo. Busca un hermano maduro, experimentado en la fe, que haya pasado por ahí y pídele consejo. ¿Cómo lo hiciste? Para eso hay que conocer al hermano, eso es otro tema, ¿no? Pero si no conoces a nadie, amigo, claro que sí, confiesa. El arrepentimiento es eso. ¿A quién te vas a arrepentir? A Cristo, ¿verdad? Señor, lo siento, perdóname, me doy cuenta de que tengo este pecado, perdóname. Pero querido, la iglesia, Dios nos ha dado a la iglesia para que nos confesemos los unos a los otros. Para que oremos los unos por los otros. Para que nos ayudemos los unos. Intenta hacerlo solo, si quieres. Tú mismo. Yo te doy mis consejos. Y 2 H's para actuar. Actúa. 2 H's. Número 1. Número 2. Honra a Dios con tu cuerpo. Nos ponemos en pie y terminamos. Déjame invitarte a tener un último momento de reflexión, un último momento de masticar este mensaje. Yo sé que es tarde, hay gente que tiene prisa, hay cosas que nos distraen, hay móviles que suenan. Déjame invitarte a concentrarte en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Déjame invitarte a concentrarte en la palabra de Dios, en lo que hemos escuchado. Cierra tus ojos, medita en eso. Piensa. Hay muchas cosas que nos van a distraer. Esto es un momento espiritualmente confrontador. Céntrate. Piensa si Dios está diciendo algo a ti hoy. Deja que el Espíritu Santo te convenza de un pecado que a lo mejor estás intentando resistir y no has tomado el coraje de empezar a huir. Arrepiéntete. No dejes que las prisas, el horario, lo demás distraiga, la música. Y si me permites, oramos juntos. ¿Sí? Puedes poner la música de fondo, que no moleste, no pasa nada. Nuestra capacidad de estar conectados con Dios depende de nuestra actitud de corazón. El mundo puede estar en llamas, pero nosotros podemos levantar nuestro ser, nuestro espíritu al cielo, nuestra voz al cielo, cerrar nuestros ojos, mirar arriba, da igual, Jesús oraba con los ojos abiertos mirando arriba, pero no se desconcentraba, estaba pendiente del Padre. Y ahora vamos a orar juntos.
Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, porque es poderosa. Es súper poderosa. Es confrontadora, Señor, está viva. Nos corta, Señor, nos abre, nos deja expuestos. Gracias, Señor. Señor, reconocemos que somos pecadores. Señor, yo delante de mi iglesia, de mis hermanos, reconozco, Señor, que no soy la persona perfecta para hablar de estos temas. Que yo tengo luchas profundas, invisibles, Señor, con la pornella, con la inmoralidad sexual. Estamos rodeados, Señor, en un mundo que continuamente nos está invitando, nos está empujando, nos está ofreciendo, Señor, vivir una vida equivocada, desordenada, como a ti no te agrada. Perdónanos, Señor. Señor, si tu Espíritu está hablando en nuestros corazones a través de tu palabra hoy, convéncenos de nuestro pecado, Señor, y te decimos perdón. Disculpa, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, que te hieren, que te ofenden. Señor, confesamos, Señor, que nos equivocamos, que hemos intentado pelear esa batalla, Señor, con nuestras propias fuerzas, Señor, y no te hemos hecho caso, no te hemos obedecido y no hemos huido. Señor, ayúdanos a ser abiertos, transparentes, a ser coherentes, Señor, ser verdaderos cristianos, no solo en apariencia, en lo que se ve por fuera, sino en lo que no se ve por dentro. Señor, que esta palabra sirva para poner en orden aquello que está en desorden. Que esta palabra sirva, Señor, para confrontar aquellas actitudes que han estado haciéndose mal hasta el momento, Señor. Pero a partir de hoy, tu palabra está clara, está dicha. Que haya convencimiento, que haya arrepentimiento, que haya conversión, que haya cambio, Señor. Señor, queremos renunciar a nuestra antigua manera de vivir, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestros vicios, a nuestros pecados. Queremos tomar la cruz y seguirte, Señor. Seguirte a morir a nosotros para vivir para ti y vivir para otros. Señor, y ayúdanos, danos la capacidad, el poder del Espíritu Santo para tomar la decisión de huir, Señor. Y lo que yo, Señor, dedique, el tiempo que yo pueda ahorrarme huyendo de hacer ciertas cosas, lo dedique ahora honrando tu nombre. Que mi cuerpo sea ahora un instrumento de gloria, de honra, Señor. Señor, gracias por esta palabra. A pesar de mi torpeza, a pesar, Señor, de los despistes, Señor, de las distracciones, que tu palabra no caiga en saco roto, Señor, que vuelva dando frutos de arrepentimiento, de cambio, de santidad, Señor. Oramos por una iglesia libre, Señor, libre de la pornografía, libre del adulterio, libre, Señor, del sexo fuera del matrimonio, libre, Señor, de los hábitos sexuales equivocados, libre, Señor, para vivir un sexo placentero dentro del matrimonio, Señor, como a ti te gusta, como tú lo diseñaste. Queremos, Señor, una iglesia libre, Señor, libre para sufrir por los demás, libre, Señor, para aguantar y soportar por amor a los demás, libre, Señor, para compartir las cargas los unos con los otros, libres del pecado, de la pornella, y libres para servirte a ti, Señor, y honrarte. Bendice tu palabra, Señor. Oramos por aquellos que no han podido estar hoy con nosotros. Pedimos tu protección sobre ellos. Pedimos por Manel, por su dolor. Señor, pedimos por Diomedes, que se ha roto la pierna, Señor. Pedimos por Jonathan, que se va a operar. Pedimos por nuestra vida de iglesia, nuestro día a día. Ayúdanos a huir de la inmoralidad sexual y a honrarte con nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor. En el nombre
de Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Nos damos buenos abrazos como buenos hermanos en Cristo y nos despedimos. Hasta la semana que viene.